Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la planificación normativa. Un tema clave, sin duda. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en este enfoque bastante tradicional de la planificación. Queremos entender bien qué es, cómo concibe la acción de las personas, de las organizaciones y, bueno, cuáles son sus rasgos distintivos. Nos basaremos en algunos textos teóricos importantes sobre el tema y también en un caso práctico que es muy ilustrativo para desentrañar no solo sus mecanismos, sino también sus puntos fuertes y, sobre todo, sus limitaciones. La idea es tener una visión clara. Así es. La idea es descomponer un poco la planificación normativa para captar su lógica interna. Vamos a ver cómo se aplica o se ha aplicado y por qué, aunque hoy en día se considera superada en muchos aspectos por enfoques más dinámicos. Como la planificación estratégica situacional, por ejemplo. Justamente como la PES. A pesar de eso, todavía contiene una dimensión, la normativa precisamente, que sigue siendo relevante en cualquier intento serio de planificar. Va a ser una exploración, digamos, detallada de sus fundamentos y consecuencias. Perfecto. Pues empecemos por la base, por el principio. ¿Cómo entiende la planificación normativa la acción humana? La acción de las organizaciones. Los materiales que revisamos señalan que la interpreta como algo fundamentalmente situacional. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Quiere decir que el significado de una acción no es, digamos, universal ni fijo. Depende crucialmente del contexto en el que ocurre y sobre todo de los propósitos y la perspectiva del actor que la realiza o la interpreta. No hay una verdad objetiva sobre qué es una acción determinada. Ajá. Carlos Matus usa una anécdota fantástica de Bernard Shaw para ilustrar esto. Shaw está trabajando en su jardín, moviendo tierra, pala. Pasa a su vecina y le dice, casi afirmando, «¿Trabajando, señor Shaw?» Lo típico que uno diría, claro. Claro. Y él, para sorpresa de ella, responde, «No, estoy descansando». Ah, mira vos, interesante. Y bueno, otro día, la misma vecina lo encuentra sentado en su porche, fumando pipa tranquilamente, ¿viste? Con la mirada perdida. Pensativo. Pensativo. Buscando complicidad le pregunta, ¿descansando hoy, señor Shaw? Y él vuelve a desconcertarla. No, vecina, estoy trabajando. Es un ejemplo brillante. O sea, para Shaw, el esfuerzo físico en el jardín era una desconexión, un descanso para su mente. Mientras que la reflexión quieta, la contemplación, eso era su verdadero trabajo intelectual. Exacto. Y para la vecina, obviamente, era todo lo contrario. La perspectiva de cada uno definía la acción. ¡Qué bueno! Exactamente. La interpretación es siempre, digamos, autorreferencial. Depende del observador. Ahora, dentro de esta comprensión situacional de la acción, Matus explica que la planificación normativa tradicional se enfoca predominantemente en un tipo específico de acción social, la acción no interactiva. Entender bien qué es esta acción no interactiva es clave. Es clave para captar la esencia de la planificación normativa, entonces. Justamente. De acuerdo. ¿Y cómo se define esa acción no interactiva? ¿Cómo es? Bueno, se caracteriza por concebir una relación lineal, casi unidireccional, entre el sujeto que planifica, el yo, el diseñador, digamos, y el objeto o sistema sobre el que se quiere actuar. El planificador diseña y ejecuta una acción que considera instrumental, o sea, un medio para un fin, esperando que el objeto o sistema responda de una manera previsible, controlable, casi mecánica. Como una máquina. Algo así. No se contempla una interacción real y compleja, donde el objeto, que pueden ser personas, grupos, organizaciones, reaccione de formas inesperadas, tenga sus propios plables o influya de vuelta sobre el planificador. Entiendo. Sería como pensar que el planificador diseña las reglas de un juego o, no sé, el manual de una máquina y espera que los jugadores o la máquina simplemente sigan las instrucciones al pie de la letra. Tal cual. Sin salirse del guión, sin improvisar, sin tener motivaciones propias que alteren el resultado esperado. Precisamente. Y a menudo esta visión se apoya en una lógica, digamos, economicista, que tiende a ver a las personas como agentes racionales que toman decisiones predecibles basadas en cálculos de costo-beneficio. Se simplifica enormemente la complejidad del comportamiento humano y social.
Para que esta no quede tan abstracto, aterricémoslo con el caso práctico que mencionan las fuentes. Me pareció muy claro. Es una situación en una escuela secundaria, ¿no? Sí, la escuela Howard. Exacto. Hay un cambio de dirección. Se va un director, D, y llega una nueva directora, U. Al poco tiempo, la directora U nota algo. Ciertas normativas educativas nacionales no se están aplicando con total rigurosidad. Ujú. Parece que el director anterior, D, las había flexibilizado, adaptándolas a las características particulares de la escuela, de sus alumnos, de la comunidad. ¿Qué hace la directora U frente a esto? Bueno, la directora U, operando desde una lógica puramente normativa, decide que esa situación es inaceptable. Para ella, las normas nacionales deben cumplirse estrictamente y de inmediato, A rajatabla. a rajatabla. Su postura es, las reglas son las reglas y están para cumplirse tal como fueron escritas, sin excepciones. Y para marcar este cambio, toma una medida muy simbólica. Ordena retirar de las paredes los trabajos y afiches creados por los estudiantes. Eso debe haber dolido. Imagínate. Y los reemplaza por carteles impresos con los artículos específicos de las leyes educativas. Su lema es clarísimo. Aquí no quiero excusas ni interpretaciones, solo cumplimiento de las normas nacionales. ¡Wow! Para ella, estas normas son el resultado de un proceso técnico, objetivo, casi científico, y por lo tanto su aplicación debe ser universal. Imagino que eso no cayó muy bien en la escuela. No solo generó un malestar generalizado entre docentes y alumnos, que estaban acostumbrados a un clima más participativo, más flexible. Claro, venían de otra dinámica con el director D. Exacto. Sino que además trajo problemas concretos y graves. Por ejemplo, había estudiantes con situaciones familiares o laborales complicadas, que necesitaban cierta flexibilidad horaria. El director D había diseñado con los docentes un sistema de seguimiento, con tareas, apoyos específicos. O sea, había una estrategia para contenerlos. Claro, una estrategia para que pudieran seguir escolarizados. Con la aplicación estricta de horarios y asistencias impuesta por U, estos chicos empezaron a acumular faltas, a recibir sanciones y varios terminaron abandonando la escuela. ¡Qué duro! ¡Qué consecuencia tan directa! ¿Y los docentes? ¿Intentaron hacer algo? ¿Hablar con ella? Sí, los docentes que con D participaban activamente en las decisiones pedagógicas intentaron dialogar con la directora U, quisieron explicarle la situación, proponer alternativas. Lo lógico. Pero la respuesta fue tajante. De hecho, uno de los profesores que más insistió en plantear las dificultades fue directamente despedido. No puede ser. ¿Despedido? Despedido. Ante esa demostración de poder, el resto del equipo docente, optó por el acatamiento formal. Aunque siguieron aplicando cierta flexibilidad puertas adentro de sus aulas, ¿no?, de manera casi clandestina, para intentar paliar los efectos negativos. ¡Qué situación! Es un caso realmente potente. Vemos clarísimo cómo choca esa visión normativa, rígida, con la realidad compleja de una escuela, ¿no? Exactamente. La actuación de la directora U es un ejemplo casi de manual de la planificación normativa en acción y nos permite empezar a vislumbrar sus características y problemas centrales, tal como los analiza Matus. Claro. U opera desde el deber ser puro. Las normas deben cumplirse, punto. Las ve como algo técnico, neutral, universalmente válido, ignorando completamente el contexto específico de la escuela Howard. Su acción es instrumental. Aplica la norma y espera una única respuesta, el cumplimiento. Mientras que el director D, en cambio, parecía tener una visión más situacional quizás, más estratégica. Entendía las normas, sí, pero las adaptaba a las necesidades y posibilidades concretas de su comunidad educativa. Correcto. Y la forma de actuar de U ilustra perfectamente varias de las críticas fundamentales que se le hacen a la planificación normativa tradicional. Por ejemplo, actúa como si planificara sin oponentes. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que rechaza el diálogo, ignora la experiencia y las preocupaciones de los docentes que son actores clave en la escuela e impone su visión unilateralmente. El despido es la máxima expresión de esto. Elimina la voz disidente. Claro, no hay espacio para la negociación ni para reconocer que otros pueden tener objetivos o perspectivas diferentes. Cierra el juego. Exacto.
cierra el juego. Otra característica que se ve clarísima es que opera bajo un supuesto de certeza. Ujú. Parece creer firmemente que aplicar la norma estrictamente es la única forma correcta de actuar y que los resultados serán los esperados. Mejor calidad educativa, orden, qué sé yo. Sin dudar. Sin dudar, no anticipa o directamente desestima las consecuencias negativas no deseadas que su acción provoca, como el abandono escolar, ni reconoce la complejidad real de la situación. No hay plan B, no hay espacio para la duda o la adaptación. Y también monopoliza la planificación, ¿no? Ella es la única que define el problema y la única que define la solución. Precisamente. Ella es la única actora reconocida con poder para diseñar e implementar el plan. Los demás son vistos como meros ejecutores o, peor aún, como obstáculos a remover si no se ajustan. Entendido. El caso de la escuela nos da una base muy concreta para profundizar ahora en esas características y críticas más generales que Matus identifica en la planificación normativa. ¿Podríamos resumir las más importantes? Quizás agrupándolas para entenderlas mejor. Claro que sí. Podemos agruparlas en torno a cómo concibe la realidad, cómo ve a los actores y cómo estructura el proceso. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. Primero, respecto a su supuesto sobre la realidad. Es fundamentalmente normativa. Como ya dijimos, se centra en el deber ser, en cómo deberían ser las cosas según un modelo o una norma ideal. A menudo está desconectada de la realidad concreta y sus complejidades. Tiende a usar una lógica causa-efecto muy simplista. Como si todo fuera lineal. Justamente, se presenta como técnica y neutra. Se asume objetiva, basada en conocimiento científico racional que se considera universalmente válido. Pretende estar por encima de la política, de los intereses particulares, aplicable en cualquier contexto. La directora, claramente veía las leyes así. ¿Una visión muy positivista, quizás? Sí, podría decirse. A menudo tiene una fuerte base económica. Se apoya mucho en teorías económicas, especialmente neoclásicas, que asumen recursos limitados, principalmente económicos, y sujetos con comportamientos racionales, predecibles y cuantificables. O sea, parte de una visión del mundo bastante simplificada, ordenada, donde las soluciones técnicas pueden aplicarse sin mayor problema, como si no hubiera fricciones. Exactamente. Y eso nos lleva al segundo grupo de características, relacionadas con cómo ve a los actores y el contexto. Opera sin oponentes. Como en el caso de asume que hay un único actor con poder y legitimidad para planificar el Estado, la gerencia, la dirección, y que los demás actores o bien no existen, o son irrelevantes, o simplemente deben acatar. Ignora los conflictos de intereses, las diferentes perspectivas, la necesidad de construir consensos o de negociar. Lo del despido del docente es un ejemplo clarísimo de eso. Es un ejemplo palmario, sí. Parta de una premisa de certeza. No incorpora estructuralmente la incertidumbre que es inherente a cualquier proceso social. No prevé reacciones inesperadas, factores externos incontrolables, ni la complejidad de las interacciones. Por eso, los planes normativos rara vez contemplan alternativas o escenarios contingentes. No consideró seriamente que su plan pudiera fracasar o tener efectos muy negativos. Es como planificar en una burbuja, ¿no? Ignorando las fricciones y sorpresas del mundo real. Y también la agencia, la capacidad de acción de las otras personas involucradas. Tal cual. Y esto se refleja en el tercer grupo de características, que tienen que ver con las fallas del proceso de planificación en sí. Suele ser inconsistente. Matus señala una brecha clave aquí. A veces, el diagnóstico inicial sí reconoce la complejidad, los conflictos, los problemas mal estructurados, como él los llama. En la primera parte sí lo ven. Claro, pero luego, al diseñar el plan, todo eso se barre debajo de la alfombra. Se simplifica la realidad, se asume que no hay oponentes y que los problemas están bien estructurados para poder aplicar las soluciones técnicas predefinidas. Hay una desconexión. Una inconsistencia interna, digamos. Exacto. A menudo resulta discursiva. El énfasis está puesto en producir un documento impecable, el famoso libro-plan, que describe el deber ser en detalle. Pero no siempre hay una preocupación real por la viabilidad práctica de ese plan,
por cómo se va a implementar en el terreno, con qué recursos, superando qué obstáculos. El plan queda lindo en el papel, pero después... Después, la realidad es otra cosa. Utilice un tiempo rígido. El tiempo se mide y se gestiona según el calendario, hitos, plazos fijos de forma inflexible, sin adaptarse a los ritmos reales de los procesos sociales, a los cambios de contexto o a las diferentes percepciones del tiempo que tienen los actores. Entiendo. Es una crítica bastante profunda. Este enfoque suena muy estructurado, muy de arriba hacia abajo, y parece chocar frontalmente con la naturaleza dinámica, conflictiva y a menudo impredecible de las situaciones sociales. Lo vimos clarísimo en el caso de la escuela Howard. Totalmente. Ignora por completo esa acción interactiva que mencionamos al principio, donde los actores se influyen mutuamente, negocian, se adaptan. Efectivamente. La planificación normativa tradicional se enfoca casi exclusivamente en la acción no interactiva. El planificador actúa sobre el sistema esperando una respuesta controlada, como si manipulara variables en un experimento de laboratorio. Ujú. Subestima o ignora la necesidad de interactuar con el sistema y sus actores, reconociendo que estos tienen sus propios objetivos, interpretaciones y estrategias, y que el entorno siempre presenta incertidumbre, conflicto y la necesidad de aprender y adaptarse sobre la marcha. Llegados a este punto, con esta lista de limitaciones tan importantes que hemos detallado y visto en acción en el caso práctico, surge una pregunta casi obvia. ¿Significa esto que la planificación normativa es un enfoque totalmente obsoleto? ¿Algo que deberíamos descartar por completo en la práctica actual? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es, no exactamente. Hay que matizar. Ah, bien. El propio Carlos Matus, a pesar de ser uno de los críticos más lúcidos y severos de este enfoque tradicional, reconoce algo fundamental. Si bien la planificación exclusivamente normativa, entendida como un modelo cerrado, rígido y totalizador, presenta problemas muy serios y ha sido superada por enfoques más complejos y realistas, como la planificación estratégica situacional, la PES, que él mismo desarrolló. Claro, su propia propuesta. Exacto. Matus insiste en que todo proceso de planificación, incluso el más estratégico y situacional, necesita inevitablemente una dimensión normativa. Interesante. ¿A qué se refiere específicamente con esa dimensión normativa necesaria? ¿Qué rol cumple? ¿Para qué está? Se refiere a la necesidad básica de establecer una dirección clara, de definir objetivos, de tener una visión compartida, o al menos explícita, de hacia dónde se quiere ir. Es el componente del plan que responde a la pregunta, ¿cuál es el estado deseado? ¿Cuál es nuestro deber ser orientador? Ah, entiendo. Sin una brújula, sin un norte normativo, la planificación se vuelve errática, reactiva, pierde su propósito transformador. Sería como navegar sin saber a qué puerto queremos llegar. Entiendo perfectamente. Es como el faro que guía la navegación, aunque luego la ruta concreta deba ajustarse a las tormentas y a las corrientes que uno se encuentra. Exactamente esa es la idea. La clave, según Matus y los enfoques contemporáneos, es que esta dimensión normativa no puede operar sola, de forma aislada o dominante, como pasaba en el modelo tradicional. No puede ser lo único que importe. No, debe integrarse dialécticamente con el análisis riguroso de lo posible, del puede ser. Y esto implica considerar la viabilidad política, quiénes apoyan, quiénes se oponen, cómo construir poder, la viabilidad económica y técnica. Tenemos los recursos, el conocimiento, las características específicas del contexto y, sobre todo, desarrollar la capacidad de gestionar la incertidumbre y adaptarse a los cambios. Entonces no se trata de eliminar el deber ser, sino de ponerlo en diálogo constante con el poder ser, con la realidad concreta. Precisamente. Incluso podemos volver al caso de la escuela. El director con su enfoque flexible y adaptativo, no operaba en un vacío normativo. Las leyes educativas nacionales existían y seguramente él las tenía como referencia. Claro, no es que las ignorara. No, para nada. La diferencia es que no las aplicaba de manera dogmática y mecánica como sino que las interpretaba y las ponía en juego de forma estratégica y situacional, buscando el mejor resultado posible para sus alumnos y docentes en su contexto particular.
Lo normativo le daba un marco, un horizonte, pero no le dictaba cada paso de forma rígida. Queda mucho más claro ahora. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que la planificación normativa es ese enfoque más clásico, a menudo rígido, muy centrado en el deber ser, que busca aplicar reglas y procedimientos de forma uniforme esperando resultados predecibles. Ujú. Y el caso de la escuela Howard nos mostró de manera muy vívida cómo esta rigidez puede chocar fuertemente con la complejidad de la realidad, con las necesidades situacionales y con la dinámica propia de los actores involucrados. Exacto. Comprender a fondo sus características, su lógica interna y sobre todo sus limitaciones nos ayuda a valorar por qué son necesarios enfoques de planificación más flexibles, más participativos, estratégicos y adaptativos. Enfoques que reconozcan la incertidumbre y el conflicto como parte del juego, no como anomalías. Claro. Pero al mismo tiempo nos recuerda que toda acción intencionada y planificada requiere definir un rumbo, una dirección, esa dimensión normativa que le dé sentido y propósito. La clave está en la integración inteligente de esa dirección con un análisis realista de las posibilidades y los desafíos del camino. Sin duda, y esta exploración nos deja flotando una pregunta interesante, creo, para seguir reflexionando. En cualquier situación concreta que enfrentemos y que requiera planificación, ya sea en nuestro trabajo, en una organización, en políticas públicas o incluso en nuestros proyectos personales, ¿cómo encontramos el equilibrio justo? Es la pregunta del millón, ¿no? Sí. ¿Cuál es la combinación adecuada entre esa necesidad de estructura, de reglas claras, de una dirección definida, lo normativo, y la imprescindible flexibilidad para adaptarnos a lo inesperado, al contexto cambiante y a la interacción con otros actores, lo estratégico situacional? ¿Cómo construimos puentes efectivos entre ese deber ser que nos guía y ese puede ser que nos desafía día a día? Una pregunta para seguir pensando, definitivamente. Hasta la próxima.